Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestra última clase, nosotros ya habíamos empezado con el análisis de esta temática, de las generalidades sobre el derecho y también sobre la relación jurídica. Entonces, ya empezábamos este análisis tras tocar una temática sumamente importante, pues en nuestras últimas clases nosotros hemos analizado los sistemas anglosajón y neorromanista, hemos visto la estructura de la norma y hemos analizado la teoría de los hechos y actos jurídicos, ¿no? Hemos visto que no todas las situaciones que se dan en la realidad pueden ser consideradas jurídicas. Hay algunos hechos que podrían ser incluso ajurídicos, como denominaba la teoría francesa. Hemos analizado que el momento que la autonomía de la voluntad, o bueno, la voluntad humana, perdón, genera efectos jurídicos, estamos ante un acto jurídico y hemos visto que incluso llega a la posibilidad que las personas autorregulemos nuestras relaciones jurídicas. Y cuando nosotros autorregulamos nuestras situaciones jurídicas, estamos ante un negocio jurídico, ¿no? Hemos ido dando varios ejemplos que se dan en la vida real y que pueden encontrarse dentro de estas categorías, siendo hecho jurídico, siendo acto jurídico o siendo negocio jurídico. De esa manera hemos concluido, hemos visto también que hay diferentes tipos de actos jurídicos, según la voluntad pueden ser unilaterales, bilaterales o plurilaterales, según los sacrificios patrimoniales pueden ser a título gratuito, a título oneroso, pueden ser mixtos, es decir, que empiecen siendo a título oneroso y terminen siendo a título gratuito, o pueden ser neutros, esos que no nos afectan en nada. Por ejemplo, cuando rechazamos una herencia. Hemos visto también, estimados estudiantes, que los actos jurídicos pueden ser aleatorios o pueden ser conmutativos, de acuerdo a si las partes conocen o no cuáles son las ventajas y desventajas de los actos que están realizando. Pueden ser inter vivos o mortis causa, siempre y cuando se realicen en vida de los, van a ser inter vivos si se realizan en vida de las personas que intervienen, y van a ser mortis causa cuando surgen efectos jurídicos al fallecimiento fatal de una de las personas. Hemos visto además que hay actos, bueno, de diferentes categorías, ¿no? Entonces, y las hemos ido analizando, las hemos ido revisando. Las clasificaciones son amplias y a lo largo de la carrera, mientras ustedes vayan analizando varias temáticas, varias ramas del derecho, van a ir identificando más y más. Es un tema sumamente importante, ¿no? Si se habrán dado cuenta, es la base sobre la cual podemos nosotros distinguir qué actos podrían llegar a ser, a tener consecuencias jurídicas. Y nosotros también hemos analizado las consecuencias jurídicas, ¿no? La consecuencia jurídica implica crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Y Manuel Albaladejo nos dice que el efecto jurídico es cualquier, cualquier situación que implique modificación a nuestra situación jurídica. Un divorcio, ustedes sabrán, modifica la situación jurídica porque antes teníamos la situación jurídica o el estado civil de casados. Después del divorcio tendremos la libertad de estado y podremos casarnos nuevamente. Entonces, van cambiando las situaciones jurídicas, ¿no? Antes yo era propietario de un bien, lo he vendido, ahora soy propietario de cierto dinero que me han pagado por ese bien. Antes, bueno, ¿qué podríamos decir? Antes yo vivía en la casa de mis padres, es decir, yo vivía bajo actos de tolerancia, según lo que manifiesta nuestro Código Civil, ¿no? Y posteriormente he decidido independizarme y tomar un alquiler. Entonces, yo formo parte dentro de una relación jurídica y soy arrendador, ¿no? Y van cambiando las situaciones jurídicas. Antes yo era, a ver, ¿qué podemos decir? Hay muchas situaciones, ¿no? Que van cambiando en la vida. Antes yo no debía nada al fisco, pero un día he decidido sacar mi NIT y en algún momento he incumplido deberes formales y terminamos con la consecuencia de que Impuestos ha decidido multarme por no cumplir con los mismos, ¿no? Entonces, bueno, tocando madera siempre, porque es terrible al menos la situación tributaria, ¿no? Entonces, en la vida real hay muchos sucesos
que van a ser jurídicos y que van a tener consecuencias jurídicas. Y cuando se dan las consecuencias jurídicas, estimados estudiantes, se va a dar una relación jurídica. Es decir, va a haber un sujeto que pueda exigirte una determinada conducta. Va a haber un sujeto que tenga derecho a exigirte una conducta, va a tener facultades para exigirte algo. Y tú vas a ser un sujeto pasivo que vas a tener que desempeñar esa conducta. Esa es la relación jurídica, ¿no? Relaciones de la vida real que van a tener consecuencias establecidas por la norma. Entonces está muy relacionado, ¿no? Con lo que hemos estudiado, que son la teoría de los hechos y actos jurídicos. Pero para comprender esto, vamos a revisar algunas generalidades, ¿no? Vamos a revisar las clasificaciones del derecho antes. El derecho, estimados estudiantes, es un conjunto, un sistema de normas que regulan a una sociedad, ¿no? Eso es lo que nos dice el gran jurista Hans Kelsen. Si ustedes revisan otros juristas también importantes, tienen diferentes perspectivas. El derecho no es tan simple como el sistema de normas. A mí siempre me gusta dejar claro eso, ¿no? ¿Es bueno estudiarlo como un sistema de normas? Claro que sí, porque así tenemos una estructura clara, ¿no? Y tenemos claras las ideas y esto nos permite el desarrollo de nuestras asignaturas. Pero el derecho también es muy complejo, el derecho también está compuesto por diferentes elementos. Y como les decía a los compañeros de otro paralelo, hay diferentes perspectivas, ¿no? Hay una teoría tridimensional, por ejemplo, de Miguel Reale, que es un autor brasileño. Y Miguel Reale lo que nos dice, por ejemplo, es el derecho no es solo norma jurídica, ¿no? El derecho jurídico también es valores y también se refiere a sucesos que se dan en la vida real, es decir, acontecimientos que están en la vida real. Y él nos da un ejemplo, ¿no? Él nos dice, a ver, vamos a analizar cómo es que estos tres elementos interactúan, nos dice. A veces la ley es valorada y genera consecuencias sociales. A ver, les doy un ejemplo, ¿no? Sale una ley que dice impuesto a todos los estudiantes de primer semestre. Obviamente eso genera una valoración en ustedes, ¿no? Ustedes dirán, ah, qué bien, ya era hora que paguemos impuestos. Otros dirán, ah, no, ¿cómo puedes? Imposible, yo tengo derecho a la educación, ¿no? ¿Ve? Entonces así vamos valorando la norma jurídica. Y la valoración genera situaciones en la realidad. Entonces se organizarán y dirán, no, pues, ¿cómo nos van a cobrar impuestos? Si se supone que la educación tiene que ser gratuita. O sea, si pagamos es ya, digamos, bajo ciertas circunstancias que se van a dar, bueno, en acuerdos que nosotros querramos, pero no así, no nos pueden imponer un impuesto así tan grave, ¿no? Entonces se organizarán, irán y se quejarán y dirán, ¿no? ¿Cómo pues van a sacarnos un impuesto? Dirán. Entonces, si se dan cuenta, acá hemos pasado de norma jurídica a valoración y posteriormente ustedes han pasado a los hechos, ¿no? Es decir, ya han vuelto de esto una realidad. Entonces, tenemos esa situación, tenemos estas circunstancias. Tenemos además, estimados estudiantes, una situación diferente, ¿no? Puede suceder que un hecho de la vida real sea valorado y por tanto se vuelva ley. Entonces, eso es otra interacción, ¿no? Partimos del hecho de la realidad, ha pasado, por ejemplo, qué sé yo, pasan a veces cosas muy trágicas, ¿no? En la realidad, el abuso de una menor, imaginemos. Entonces la sociedad, claro, valora, ¿no? Y dice, ¿cómo van a hacer eso? Eso es atroz, eso es inaudito, ¿cómo puede suceder eso en la realidad? Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Busca mecanismos para evitar que en un futuro vuelva a pasar esto. Y eso se suscita, o bueno, eso se manifiesta en una ley posteriormente, ¿no? Eh, Puede darse también, estimados estudiantes, que en mérito a un hecho social surja la ley y posteriormente, no, mentira, en mérito a la ley surja un hecho social y por tanto surjan valoraciones, ¿no? La ley muchas veces bueno, la ley regula nuestras vidas, ¿no? En sociedad al menos, y establece ciertas conductas. Entonces, esas conductas, estimados estudiantes, se van normalizando, ¿ya? Se van normalizando, se van haciendo normales y forman parte después de nuestros valores,
¿no? Les doy un ejemplo bien interesante, a ver, de la historia, ¿no? Obviamente no es como tal derecho, pero a ver, va más o menos por esa línea. Eh, no sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, la religión judía no come cerdo, ¿no? Eso, eso es algo que ustedes probablemente conocían hace tiempo. Y según manifiestan algunos autores, en realidad, en su momento, el legislador religioso que tenían ha dicho, bueno, el cerdo tiene demasiadas bacterias, demasiadas, ¿cómo diríamos? Enfermedades que perjudican al ser humano. Entonces, como perjudican al ser humano, posteriormente se ha prohibido, ¿no?, que los judíos se alimenten con cerdo. Pero ha llegado a tal punto eso que hasta el día de hoy creo que varios, o sea, que creo que no comen cerdo, ¿no? ¿Entienden aquello? Ha habido un hecho social, ¿no? O bueno, una ley que en mérito a las enfermedades que se daban en su momento ha dicho no, no se come cerdo. Posteriormente, la práctica ha hecho que la gente deje de comer cerdo, ¿verdad? Y eso ha generado valores, es decir, al punto de que se llega a considerar hoy en día que comer cerdo está mal, ¿no ve? Entonces hay interacciones que se dan, al menos en la norma jurídica. Ese era un ejemplo, ¿no? De igual manera, estimados estudiantes, en la norma jurídica puede llegar a generar valores, entonces, en algún momento, ¿no? Es decir, perspectivas valorativas de la vida misma. Es decir, que algo está mal o algo está bien puede depender de la norma. Entonces, el derecho es muy complejo, pero nosotros queremos, lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a la definición que nosotros vamos a tomar de derecho es la más simple, es decir, es la de Hans Kelsen, porque nosotros vamos a estudiar la norma jurídica. Eso no impide que cuando ustedes lleven filosofía jurídica, cuando ustedes llevan otras materias, se refieran justamente a estos aspectos, ¿no? A esta complejidad del derecho. Pero nosotros, cuando hablamos de teoría, ya somos un poco más rígidos, ¿no? Y ese derecho al que nos hemos referido, estimados estudiantes, hay diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, Karl Marx nos dice que el derecho es un mecanismo por el cual las clases dominantes pueden llegar a tener dominio sobre las clases dominadas, ¿no? Entonces, es otra perspectiva del derecho, es otra perspectiva. Y tendrá algo de razón, creo que todos los autores en algún momento tienen algo de razón, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que ustedes analicen las definiciones de los autores y por qué lo hacen, porque ellos nos dicen que el derecho es como ellos piensan. Stamler, por ejemplo, nos dice que estamos ante una especie de autodeterminación, ¿no? Ante una situación autárquica, es decir, el derecho llega al punto de mantenerse a sí mismo y de regular todas nuestras relaciones en mérito a eso. Y es muy interesante también esa perspectiva. Si se dan cuenta, el derecho en algún momento tiene que tener un sustento por sí mismo, pese a no existir, ¿no? Algún docente lo escuchaba y es cierto, y hay varios autores nos dicen el derecho no existe, el derecho no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Un eminente docente de la UNAM decía aquello, ¿no? Y él nos decía, el derecho no está en la vida, es decir, no es que lo puedas saludar, ¿no? No es que lo puedas tocar, no es que lo puedas ver. Entonces es un elemento netamente racional y en algún punto ese elemento racional es el que nos rige, ¿no? Es el que rige a toda nuestra sociedad. Entonces son aspectos importantes a tomar en consideración. Ese derecho, estimados estudiantes, clásicamente se ha dividido en dos ramas, ¿ya? Una de esas es el derecho público y otra es el derecho privado. Desde Ulpiano y también ya considerando al eminente jurista romano Cicerón, se hablaba de la diferenciación entre derecho público y derecho privado, jus publicum y jus privatum, ¿no? Esta diferencia, estimados estudiantes, ha llegado hasta nuestros días, algunos autores todavía la sostienen y nos dicen que el derecho público y el derecho privado se diferencian por diferentes aspectos, ¿no? El derecho público se caracterizaría por tener
intereses de carácter colectivo, mientras que el derecho privado se caracterizaría por regular intereses privados. Esta división nos va a ayudar a comprender cuál es la finalidad, al menos medianamente nos va a ayudar a comprender qué es lo que busca cada rama del derecho, ¿ya? O sea, cuál es la finalidad de cada rama del derecho. Y esta primera perspectiva que les he dado, estos primeros teóricos que nos dicen que el derecho público se refiere a intereses colectivos y que el derecho privado se refiere a intereses particulares, tienen cierta razón, ¿no? Porque dentro del derecho público, estimados estudiantes, vamos a distinguir derecho público interno y derecho público externo. Y dentro del derecho privado, vamos a distinguir al derecho privado interno y derecho privado externo. Va a ser interno siempre y cuando se desarrolle dentro de los límites de nuestro Estado, y va a ser externo siempre y cuando se desarrolle fuera de los límites del Estado, y a veces se va a desarrollar con otros países, ¿no? Es decir, en relaciones ya no del Estado con los ciudadanos o de los ciudadanos, sino relaciones entre Estados. Ahora, como les decía, algunos autores nos dicen que esto se da en mérito a los intereses y tienen algo de razón. Por ejemplo, en el derecho privado se encuentran, estimados estudiantes, las ramas del derecho civil y el derecho comercial, al menos en el derecho privado interno. Dentro del derecho privado externo se encuentra el derecho internacional privado. Entonces son relaciones que se dan en la sociedad, intereses particulares. El derecho civil, por ejemplo, se va a referir a los contratos, a las sucesiones, a la transmisión de bienes, eh, a los derechos que podemos llegar a tener sobre las cosas. Y esas son relaciones particulares, de interés particular, en cierto modo, ¿no? El derecho comercial se va a referir a los actos de comercio, es decir, a todos esos actos que se van repitiendo constantemente con la finalidad de lucro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿son intereses privados? Claro que sí, ¿no? No es que lo que un comerciante esté haciendo nos llegue a interesar a todos, ¿verdad? Obviamente el Estado puede regularlo, etcétera, pero sí son intereses en cierta medida privados. El derecho internacional privado es muy bonito, nos habla, por ejemplo, de, de qué es lo que pasa si es que dos personas se casan, de diferentes países, se casan en un tercer país diferente al de su nacionalidad de cada uno de ellos. O qué pasa si una persona fallece en el extranjero, qué ley se aplica. Entonces, muy bonito, ¿no? Pero son relaciones al final que también van a ser privadas, es decir, intereses particulares, ¿no? Dentro del derecho público hay varias disciplinas del derecho. Ahí ustedes encontrarán, por ejemplo, al derecho constitucional, ¿no? El derecho constitucional, ustedes ya tienen una idea del derecho constitucional. Es una rama del derecho público que busca, o bueno, que estudia las constituciones, sus clasificaciones, que va a estudiar además las formas en las que se va a organizar un Estado, según las mismas, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí nos interesa a todos, ¿cierto? Eso sí nos terminaría interesando a todos porque nosotros formamos parte de ese Estado, somos parte de esa sociedad y somos ciudadanos. Entonces, nos interesa saber cómo se va a organizar el Estado. ¿Y es un interés colectivo? Efectivamente. El derecho administrativo, por ejemplo, lo que va a decirnos o lo que va a estudiar es cómo se administra o cómo se regula la administración de los recursos que tiene el Estado. Entonces, ¿nos interesa? Claro que sí, porque esos recursos van a ir destinados justamente a la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Tenemos al derecho tributario. El derecho tributario se encarga de la recaudación de los tributos, ¿no? Y de su regulación también. Entonces, ¿esta rama nos interesa a todos? Claro que sí, porque también esos recursos tendrían que ir destinados a nosotros, a nuestros derechos fundamentales y al desarrollo de los mismos. Y además no pagamos en vano todos los impuestos, ¿no? Entonces, es una rama del derecho público, es una rama que tiene un interés colectivo, creo que sí, ¿no? Entonces, estos teóricos hacen esa primera diferenciación. Otros autores nos dicen, bueno, hay una crítica antes de eso, ¿no? Antes de eso hay una crítica a esta teoría porque nos dicen algunos, un rato, en el interés colectivo, quieras o no, hay una suma de intereses individuales. Entonces, no es una distinción tan clara, eso les dicen los críticos.
Pero bueno, hay otra perspectiva que para dividir derecho público y derecho privado nos va a decir todo depende del tipo de relaciones que se den. En el derecho público, nos dicen algunos autores, se dan relaciones jurídicas entre el Estado y el ciudadano, nos dicen, ¿no? Y en el derecho privado se darían relaciones entre particulares. La diferencia es que en el derecho público habría una relación inclusive vertical, ¿no? Es decir, una relación en la que el Estado tiene un poder de imperio y está por encima del ciudadano. Y en el derecho privado estamos ante una situación entre iguales, es decir, las personas tienen una relación entre ellos, ¿no? De manera, eh, bajo una situación de igualdad entre todos ellos. ¿Tienen algo de razón? También tienen algo de razón, ¿no? O sea, es interesante comprender esto. ¿Por qué tienen algo de razón? Si nosotros nos ponemos a pensar en el derecho penal, por ejemplo, el derecho penal es parte del derecho público y el Estado es el que castiga a los ciudadanos cuando incumplen, ¿no? la normativa penal vigente, o bueno, cuando subsumen su conducta, cuando su conducta se adecua a los delitos establecidos en el Código Penal. Entonces, estimados estudiantes, hay, ¿no? Esa posibilidad, porque el Estado tiene esa fuerza, tiene ese poder para, para que para privar de libertad a las personas. Entonces hay una relación, quieran o no, en la que el Estado tiene más poder que el ciudadano, en el derecho público. En el derecho tributario igual, ¿no? Si nosotros no pagamos impuestos, incumplimos en cierto modo nuestros deberes formales respecto a los tributos, respecto a los impuestos, ¿qué es lo que pasa? El Estado igual va a rematar nuestros bienes, o sea, tiene ese poder, ¿no? Y tiene una relación no tan equitativa con nosotros. Eh, eso lo van a ver también cuando vean contrataciones estatales, ¿no? En contrataciones estatales, por ejemplo, hay una cláusula que se llama la cláusula exorbitante que le permite al Estado salirse de la contratación cuando quiere, ¿no? Entonces, es bien interesante esto, cosa que no pasa cuando uno contrata con cualquier otro particular, ¿no? Cuando uno contrata con cualquier otro particular, por ejemplo, estimados estudiantes, en esa situación uno tiene que cumplir la obligación. Entonces es diferente, ¿no? Y en el derecho privado se darían relaciones entre iguales, decíamos, bajo un plano horizontal, es decir, ambas personas en la misma situación. No habría esa situación de poder y bueno, no, esta perspectiva también ha sido criticada, ¿no? Porque nos dice, el Estado también forma parte de una relación equitativa en ciertas situaciones. El Estado firma contratos con los particulares, ¿no? A veces el Estado, estimados estudiantes, si ustedes, tal vez ustedes han visto, alquila, ¿no? Ciertos ambientes a personas comunes y corrientes, a cualquier ciudadano, ¿no? Entonces eso puede darse. Finalmente, estimados estudiantes, tenemos una tercera perspectiva, ¿no? Una tercera perspectiva. Obviamente debe haber muchas más. A medida que ustedes lean más textos, van a ver cuáles son los criterios para diferenciar el derecho público y privado, pero yo les estoy tratando de darles al menos los más conocidos. La tercera perspectiva nos dice que la diferencia entre el derecho público y el derecho privado está en sus normas jurídicas, ¿ya? Las normas jurídicas del derecho público, nos dicen algunos autores, son impositivas, mientras que las normas que se encuentran en el derecho privado son dispositivas. ¿A qué nos referimos con esto? En el derecho privado, la norma jurídica da un margen de libertad a los ciudadanos para que ellos puedan decidir sobre el contenido de sus relaciones jurídicas. Similar a lo que habíamos dicho cuando revisábamos el negocio jurídico, ¿no? Pero otros autores nos dicen, bueno, estos autores también nos dicen sobre el derecho público que estamos ante normas impositivas. ¿Qué pasa en el derecho público? En el derecho público, los ciudadanos no pueden decidir sobre el contenido de las relaciones jurídicas. Estos contenidos ya se encuentran establecidos en la ley y tienen que cumplirse tal cual, ¿no? Tal cual. Porque el derecho penal, sobre el derecho penal, por ejemplo, nosotros no podemos decidir entre nosotros, ¿sabes qué? Cuando esto suceda va a ser delito y entras a la cárcel. No, es imposible, eso no se puede negociar, ¿no? O con el Estado, ¿no? ¿Sabes qué? Te debo impuestos, pero te pagaré la mitad y la otra mitad al año y así, ¿no? No,
tienes que pagar tus impuestos. Entonces son normas impositivas, ¿entienden? Las del derecho público y las del derecho privado serían dispositivas porque nos permiten a nosotros un margen de libertad, nos dan un margen de libertad sobre el cual nosotros podemos negociar inclusive, ¿no? Esta perspectiva también ha sido criticada porque nos dicen no es tan rígida esa diferencia. El Estado a veces permite también ciertos márgenes de libertad dentro de los cuales puede obrar la persona. Entonces, estimados estudiantes, las divisiones no son claras, pero estas características nos ayudan a comprender algunas características también de las ramas del derecho, ¿no? Entonces yo los invito a que ustedes puedan investigar cuáles son las ramas que pertenecen al derecho público y cuáles al derecho privado. Yo les adelanto algunas, ¿no? Dentro del derecho privado ya les he dicho, dentro del derecho privado interno están el derecho civil y el derecho comercial. Y dentro del derecho privado externo están está el derecho internacional privado. El derecho laboral, algunos decían que también estaba dentro del derecho privado antes, pero después surge una tercera división. Aquí al lado ven, ¿no? Clasificaciones, ven en nuestro mapita. Tenemos una primera clasificación que dice derecho público y derecho privado, ¿no? Tenemos una segunda clasificación que nos dice que el derecho sería o se clasificaría en derecho privado, derecho público y derecho social. El derecho social, estimados estudiantes, algunos le atribuyen a Gustav Radbruch el término de derecho social. Ya no estaríamos, bueno, ya no se trataría de una rama en la cual el Estado esté bajo un poder de imperio, sino que estaríamos ante un Estado protector, ¿ya? Entonces, el derecho privado es aquel que tiene intereses privados, normas dispositivas. El derecho privado además se caracterizaría por relaciones entre particulares. El derecho público se caracterizaría por relaciones entre ciudadanos. Se caracterizaría entre el ciudadano, perdón, con el Estado. Se caracterizaría por normas impositivas y se caracterizaría también por intereses colectivos. Pero en el derecho social el Estado ya no estaría bajo una relación de imperio, ya no estaría bajo con su poder de imperio, nos dicen, ¿no? Ya no estaría con bajo esa relación vertical, sino que estamos ante un Estado que protege a ciertos sectores vulnerables o a ciertos sectores que son importantes para la sociedad. Entonces, en el derecho social, algunos autores han identificado han categorizado algunos sectores como el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho de seguridad social y también el derecho agrario, ¿no? El derecho de familia, ¿por qué? Porque la familia es el núcleo del Estado, entonces el Estado debería protegerla y se crea esa rama del derecho. El derecho agrario, ¿por qué? Porque hay ciertas circunstancias por las cuales no se reconoce derechos a las personas que trabajan la tierra. Entonces hay una rama del derecho que se encarga de aquello, que es el derecho agrario y bueno, va a legislar mucho más, ¿no? El derecho también puede ser el derecho laboral, decíamos, porque el trabajador al final se encuentra en una situación dispareja con su empleador, ¿no? Entonces el derecho laboral lo protege con ciertos beneficios sociales y la seguridad social también va por ese camino. Dentro del derecho público, estimados estudiantes, hay varias ramas, ¿no? Puede ser dentro del derecho público interno, encontramos el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho minero, incluso puede entrar ahí. Y así van a ir revisando a medida que Listo, listo. esto, ¿no? Entonces, dentro del derecho público tenemos esas ramas, ¿no? El derecho procesal también, decíamos. Dentro del derecho público externo, nosotros encontramos al derecho internacional público, ¿no? Que se va a encargar de las relaciones diplomáticas que se van a dar entre los estados. Entonces, el derecho es inmenso, inmenso, estimados estudiantes, y esto es lo que van a ir estudiando ustedes a lo largo de nuestra carrera. ¿Por qué hemos realizado esta clasificación? ¿Por qué la hemos considerado? Porque el derecho, la teoría de la responsabilidad es transversal. Lo que nosotros vamos a estudiar es una rama que es aplicable a diferentes disciplinas del derecho. Entonces nosotros estamos viendo, ¿no?, cómo el derecho se clasifica.
En primer lugar, hay esa clasificación en derecho público y privado que viene desde el derecho romano. En segundo lugar, vemos esa división tripartita. Ustedes deciden, ¿no? Y finalmente tenemos una perspectiva que es la de Hans Kelsen en su Teoría General del Estado, en su compendio de Teoría General del Estado, en la cual él nos dice, no existe división entre derecho público y privado, ya que las normas jurídicas emanan del Estado, ¿no? Las normas jurídicas emanan del Estado, entonces si todo emana del Estado, resulta un sinsentido realizar esta distinción entre derecho público y derecho privado. Depende de ustedes, ¿no? ¿Cuál de estas perspectivas siguen? ¿Cuál de estas perspectivas consideran válida? ¿Cuál de estas perspectivas consideran importante? Estimados estudiantes, entonces dentro de este derecho se dan diferentes relaciones jurídicas. Pero, ¿qué es la relación jurídica? Nosotros hablábamos hace un tema, bueno, el anterior tema, que hay ciertas situaciones de la vida que generan efectos jurídicos, ¿no? Hechos, actos y negocios jurídicos. Estos hechos, actos y negocios jurídicos, siempre que se materialice la norma, van a generar relaciones jurídicas, es decir, va a haber un sujeto que va a poder exigirle a otro una conducta, va a haber un sujeto que va a poder exigirle a otro la entrega de un bien. Entonces, bajo estas circunstancias es que es trascendente e importante que estudiemos la relación jurídica, ¿no? Esto se da dentro de todas estas ramas que hemos ido viendo hace un instante. La relación jurídica está compuesta por tres elementos que son los sujetos, el objeto y la relación jurídica propiamente dicha. Hablemos de los sujetos del derecho, es decir, los sujetos que van a intervenir en la relación jurídica. El sujeto de derecho, estimados estudiantes, es todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, por tanto, toda persona individual y toda persona colectiva. Cuando ustedes vean la materia de derecho civil personas, ustedes van a ver que no solo somos nosotros personas, ¿no? Personas, todo ser susceptible de poder adquirir, bueno, todo ser que tiene esa cualidad de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Y personas también pueden ser el conjunto de personas, es decir, también persona puede ser un ente colectivo, como el caso de las sociedades, de las asociaciones, de las fundaciones. También eso es una persona, ¿no? Por una especie de ficción que tiene la ley. Obviamente ustedes lo van a estudiar muy a fondo en esa materia. Entonces el sujeto de derecho a veces puede ser una persona como nosotros, es decir, una persona natural, un ser humano, o puede ser una persona colectiva como una empresa, como una sociedad, como una asociación, como un ministerio, etcétera, ¿no? A veces ustedes escucharán, esta empresa se ha comprado esta casa, ¿no? Entonces es porque también es considerada una persona dentro del derecho, pero es una persona colectiva, ¿no ven? Entonces el sujeto de derecho puede ser una persona individual o colectiva. Para la satisfacción de los intereses, estimados estudiantes, usualmente las personas obramos por nosotros mismos, ¿no? Usualmente nosotros, si queremos comprar algo, obramos personalmente, acordamos personalmente con otras personas. Pero puede suceder también que el interés nos pertenezca a unos y que sean otras las personas que pueden ejercer voluntad por nosotros. Es decir, a veces la ley, estimados estudiantes, considera que hay ciertas personas que no van a tener la capacidad suficiente cognitiva y volitiva para desarrollar sus negocios, ¿no? Ese es el caso de los menores de edad. Los menores de edad, estimados estudiantes, van a intervenir en la relación jurídica, pero lo van a hacer mediante sus padres, ¿no? No lo van a hacer por sí mismos. Entonces, el interés es suyo, claro, pero la voluntad va a ser, se va a ejercitar mediante sus representantes. Ustedes también han debido ver en la vida real que hay ciertas personas que padecen ciertas deficiencias mentales, ¿no? Tal es el caso de los psicóticos, por ejemplo, gente que no puede discernir, gente que no puede pensar de manera normal, digámoslo así. Entonces, estas personas, estimados estudiantes, tendrán también que ser representadas por un tutor, ¿no? Las personas colectivas también, estimados estudiantes, o sea, una asociación no viene contigo a negociar, ¿no? Así todos los miembros de la asociación, no. En caso de personas colectivas,
en la relación jurídica intervienen sus administradores o sus representantes, ¿ya? El titular del derecho puede ejercer su voluntad en beneficio de los intereses de una tercera persona a veces. Es decir, una persona puede formar parte de una relación jurídica para beneficiar a alguien más, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de los seguros de vida, ¿no? En los seguros de vida, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo voy donde la aseguradora usualmente es una persona colectiva, ¿no? Es una empresa. Yo voy donde la aseguradora y le digo, oiga, quiero un seguro de vida y quiero que el beneficiario sea mi hijo. Entonces, cuando yo muera, ¿qué es lo que va a pasar? Mi hijo va a ser el beneficiario, va a ser la persona que se beneficie de esa relación jurídica. Entonces, a veces los sujetos pueden beneficiar a terceras personas eh, de esa manera, ¿no? También los padres pueden hacerlo por los hijos no emancipados. ¿Qué más podemos decir? Los sujetos, estimados estudiantes, ya habíamos dicho hace un momento, pueden ser individuales, el hombre considerado como persona individual, o colectivas, reunión de bienes afectados o conjunto de personas. Eso lo van a desarrollar mejor cuando vean la materia de personas, pero basta que ahora ya tengan una noción de que a veces los conjuntos de personas pueden llegar a ser una persona, ¿no? Reconocidos como una persona, ficticiamente. Hay diferentes teorías sobre eso. Se ha sostenido por algunos juristas, entre ellos Binchait, que hay situaciones en las cuales existirían derechos sin sujeto, nos dice, ¿no? Binchait. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo fallezco y no dejo herederos, ¿no? O si todavía nadie ha aceptado mi herencia. Entonces ahí habría un derecho, nos dice Binchait, en el cual no habría derechos. Pero eso ha sido rebatido, ya que se ha manifestado que en esta situación estaríamos solo ante una expectativa de derecho. No estaríamos ante un derecho como tal, por lo cual no es un ejemplo pertinente. Eso es lo que le han dicho sus críticos, ¿no? Entonces, siempre, estimados estudiantes, que hablemos de un derecho y de una relación jurídica, van a haber sujetos, ¿no? Uno va a ser un sujeto activo, que va a poder pedir una determinada conducta o un determinado bien de otro sujeto, que es el sujeto pasivo, ¿ya? El objeto del derecho. Además de los sujetos, estimados estudiantes, la relación jurídica está compuesta por el objeto. El objeto es la prerrogativa, es aquella facultad que tiene el titular, ¿no? En el derecho de propiedad, por ejemplo, van a ser los beneficios que tenga un dueño sobre el bien, sobre la cosa. Los objetos del derecho, estimados estudiantes, pueden ser cosas, ¿no? A veces en las relaciones jurídicas nosotros tenemos que recibir cosas. Cuando compramos un automóvil, cuando compramos un terreno, entonces, ¿cuál es el objeto? Una cosa, ¿no? Pueden ser cosas materiales, objetos del mundo distintos al hombre, perceptibles por los sentidos. Entonces, a veces nos van a entregar un celular, que es un objeto perceptible por los sentidos, y ese es el objeto de la relación jurídica, ¿no? Cuando yo compro un celular, yo soy el comprador, entonces le puedo exigir a esa persona que me entregue ese celular. De igual manera, esa persona, el que me está vendiendo, puede exigirme dinero, ¿no? Y el dinero también es una cosa corporal. Pero a veces pueden ser también cosas inmateriales las que formen parte de la relación jurídica. Cosas inmateriales que no tienen un cuerpo como tal, es decir, que no son visibles, que no se pueden tocar. Por ejemplo, fuerzas de la naturaleza, ¿no? Que el hombre ha descubierto y que utiliza en la satisfacción de intereses. Ustedes saben que también, por ejemplo, nosotros pagamos por servicios de electricidad, ¿no? Y eso no necesariamente es corpóreo, nos decían los teóricos. Y se transmite por otros medios, ¿no? También obras del ingenio humano, libros, partituras, inventos. Ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes inventará una canción, escribirá un buen libro, pero en ese momento surge la propiedad intelectual. Y no es que seas tú propietario del libro, ¿no? Así físico. Tú eres propietario de esa idea, de la obra. ¿No ves? Eso es incorpóreo, si se dan cuenta. Eso no es algo que nosotros podamos ver, que podamos sentir. No significa, por ejemplo, que si yo me compro Don Quijote de la Mancha, yo ya sea propietario intelectual, ¿no? O sea, yo pueda vender los derechos para que alguien pueda, pueda difundir esa obra. No, el autor intelectual es Cervantes y ya, ¿no? Y es el propietario
él tiene la propiedad intelectual, su familia, en todo caso. Eh, entonces, yo no, o sea, es verdad, o sea, no porque yo tenga el libro soy propietario intelectual del libro, es otra forma diferente de entender esto. Y a veces entonces uno puede disponer de esa propiedad intelectual y puede permitir que otras personas lo difundan, lo editen, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la relación jurídica también van a haber bienes incorpóreos, ¿verdad? A veces el objeto del derecho también pueden ser personas, cualidades de la misma denominadas derechos de la personalidad. Eh, Les explico, ¿no? Hay un sujeto activo que somos nosotros. Todos nosotros tenemos derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad, estimados estudiantes, son derechos que surgen con el ser humano por el solo hecho de ser tal. Dentro de estos estarán el derecho a la vida, el derecho al honor. Son cualidades que nosotros tenemos, ¿no? El solo hecho de verlos aquí presentes, ustedes, bueno, al menos verlos por la cámara, me demuestra a mí que ustedes tienen una calidad de vida, ¿no? O sea, una cualidad, perdón, de la vida. Ustedes están viviendo. Es decir, me demuestra a mí que ustedes tienen esa vida animada, ¿no? Y es una cualidad de ustedes la vida. ¿Me entienden? Entonces, esa cualidad es el objeto a veces. Y ustedes me pueden ver a mí también vivo, ¿verdad? Es una cualidad que pueden ver en mí, la vida. Entonces, esa cualidad, estimados estudiantes, es el objeto de una relación jurídica. ¿Qué significa? Yo soy sujeto activo de esa cualidad, es decir, tengo esa prerrogativa y ustedes son sujetos pasivos de no poder quitármela, ¿me entienden? Ustedes tienen que desempeñar esa actividad de no matarme, de no atentar contra esa vida, contra esa cualidad que yo tengo. De igual manera, ustedes tienen honor, ¿no? Ustedes tienen una reputación ante su familia, ustedes tienen una reputación ante sus colegas de trabajo, ustedes tienen una reputación ante sus compañeros de colegio, ¿verdad? Eso se llama el derecho al honor objetivo. Es decir, a veces, qué sé yo, tenemos una reputación, qué buen tipo, qué buena persona es qué sé yo, qué buena persona es a ver, vamos, esta chica o este chico, qué buena persona es Eva, qué buena persona es Esther, y así nos consideran a veces la familia, ¿no? Ese es el honor que tenemos, y es una cualidad también que tenemos, y las personas tampoco pueden atentar contra el honor cuando les dé la gana, ¿no? Tampoco pueden estar difamando o injuriando sobre nosotros y sobre nuestras características. Entonces, esas cualidades, esos derechos de la personalidad también forman parte del objeto del derecho. Los derechos de la personalidad ustedes los van a analizar en su momento, son varios. Eh, de todos modos, en el canal de YouTube yo tengo una clase al respecto. Si gustan alguna vez por curiosidad revisarlo, lo ven, ¿no? Para ampliar un poco sobre estos. La persona humana, entonces, puede ser objeto, pero también mediante relaciones familiares, ¿no? Mediante relaciones familiares. El momento que hablamos de la guarda de los menores, ¿no? De la guarda, es decir, ¿cuál de los padres va a hacerse cargo o va a encargarse del menor, ¿no? Directamente. La denominada guarda, es decir, quién va a encontrarse viviendo con el menor, en palabras simples. Entonces ahí tenemos un objeto que es justamente quién va a tener la guarda, ¿no? De la persona. Las prestaciones que debe realizar una persona. A veces, estimados estudiantes, uno no tiene que entregar una cosa, ¿no? Uno tiene que desempeñar cierta conducta. No sé quiénes de ustedes son músicos, ¿no? Alguna vez tal vez les han contratado, entonces uno no tiene que entregar plata, sino tiene que desempeñar cierta conducta. Durante una hora esa persona tendrá que tocar un repertorio de canciones, por ejemplo, ¿no? Y le pagarán, obviamente, la persona que tiene que pagarle sí tiene que entregar algo, es decir, una cosa, pero el músico tiene que desempeñar una conducta, ¿no? O el pintor también, el pintor al que le entregan los implementos necesarios y le dicen, quiero que por favor hagas una pintura de mí. Y el pintor entonces tendrá que desempeñar una actitud más que desarrollar otros, más que entregar una cosa, ¿no? A veces, estimados estudiantes, también se puede transferir derechos, ¿no? Y esto lo van a ver de manera más clara posteriormente.
Por ejemplo, yo tengo, supongamos, ¿no? Eva me ha dicho, présteme por favor dinero, le voy a entregar como prenda mi celular. Entonces yo puede ser que transfiera ese derecho de prenda, ¿no? A alguien más y que Eva ya no me deba a mí, sino que le deba a esa nueva persona a la que yo he transferido mi derecho, ¿no? Entonces el derecho es complejo, y el objeto de la relación jurídica entonces puede estar comprendida por cosas, por ciertas conductas humanas o por ciertos derechos. Hay algunos autores que dicen que hay derechos sin objeto, ¿no? Como los derechos de la personalidad a los que referíamos hace un momento. Porque ellos dicen un rato, en realidad cuando nosotros hablamos de derechos de la personalidad, por ejemplo, del derecho a la vida o del derecho al honor o del derecho a la actividad física, en realidad estamos hablando de los derechos que se dan sobre la persona misma. Entonces el objeto sería la misma persona, entonces no hay objeto como tal, pero ya les he explicado, ¿no? En realidad lo que hacemos es pensar que lo que se protege son esas cualidades que tenemos, no a nosotros mismos como tal, ¿no? O sea, no al cuerpo mismo de la persona, sino esas cualidades que tenemos son las que se protegen. Entonces es una actividad intelectual la que hay que hacer para comprender aquello. Finalmente, estimados estudiantes, y para ir terminando nuestra clasecita del día de hoy, la relación jurídica está compuesta por la relación jurídica propiamente dicha, es decir, por la relación de la vida real que está regulada por el ordenamiento jurídico. Entonces, estimados estudiantes, es necesario una relación cualquiera de la vida real, en primer lugar, pero esta relación de la vida real tiene que estar regulada por el derecho positivo. ¿A ver? Tiene que estar regulada por el derecho positivo. Por ejemplo, hay situaciones de la vida real, relaciones de la vida real que tenemos con nuestros amigos, pero no están reguladas por el derecho, ¿no? El derecho no dice, bueno, cuando dos personas salgan entre amigos, como amigos, una tiene que pagar primero la comida y la siguiente vez la otra persona. No, no ve, esas no son relaciones jurídicas, esas son relaciones que se dan socialmente, relaciones que vamos formando nosotros ya, pero en otros ámbitos, no en un ámbito jurídico, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en consideración esto. Entonces, para que exista la relación jurídica, tiene que estar previsto en la norma esta relación que se da en la vida real. Para Planiol, una relación jurídica no puede existir entre una persona y una cosa. Esto sería un contrasentido. Por definición, todo derecho es una relación entre personas. Esta es una discusión que se ha dado, estimados estudiantes, en la teoría también, al menos respecto a los derechos sobre las cosas, ¿no? Cuando yo tengo un derecho sobre mi celular, digamos, o ustedes sobre su laptop, o sobre sus lentes, o sobre su ropa, estimados estudiantes, eh, les, como les decía, algunos autores nos dicen que cuando tenemos derechos sobre las cosas, habría una relación de nosotros con las cosas. Pero otros autores lo que hacen es, decir, no, no hay relación entre persona y cosa. La relación jurídica siempre se da entre personas, o sea que no tiene ningún sentido. Cuando ustedes vean derechos reales, es decir, esta materia de Derecho Civil 2, van a ver que el derecho real sí tiene un carácter especial, ¿no? Porque hay una relación entre la persona y la cosa, porque la persona explota la cosa, y a la vez hay una relación con las otras personas. Es decir, en mi relación jurídica sobre los bienes es la siguiente, ¿no? Yo soy propietario de este bien, de este celular, imaginemos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Ustedes son sujetos pasivos de la relación, es decir, sujetos que tienen que desempeñar una conducta de no hacer, de no perjudicar esa relación que yo tengo con la cosa. ¿Me entienden eso? Yo soy sujeto activo, ¿no? Tengo la cosa, puedo disponer de la cosa, puedo alquilar la cosa, puedo vender la cosa si en algún momento así lo quiero, pero ustedes son los sujetos pasivos que tienen que respetar esa situación, ¿no? Es decir, no tienen que tocarlo tampoco. Hay esa relación, entonces. Otros autores manifiestan que también existirían relaciones entre el propietario y la cosa, y el poseedor y la cosa. Eso lo van a ver en su momento.
Entonces, estimados estudiantes, para ir concluyendo, la relación jurídica tiene un sujeto activo que tiene una facultad determinada, un sujeto pasivo que tiene que cumplir una conducta a favor del sujeto activo, un objeto. En los derechos reales, el sujeto pasivo es todo el mundo, como habíamos dicho, es decir, en los derechos reales sobre las cosas es todo el mundo, ¿no? Si yo soy propietario de mi casa, todo el mundo es sujeto pasivo porque no pueden estar entrándose cuando les dé la gana, ¿no? Entonces, el sujeto pasivo es todo el mundo que debe respetar el derecho que tiene el titular de un bien. En los derechos personales de crédito o obligacionales, en términos simples para ustedes, en las deudas que uno tiene, ¿qué es lo que pasa? El sujeto activo es el acreedor, ¿no ve? Al que le deben el dinero, al que le tienen que entregar una casa, que también es acreedor en estas circunstancias, pero ya no del dinero, sino de una casa, ¿no? El sujeto pasivo es el deudor, el que tiene que entregar la prestación, que puede ser dar, hacer o no hacer, ¿no? Entonces el objeto puede ser, si es que tratamos de una obligación, puede ser dar, hacer o no hacer. Por eso hablábamos hace un momento que un músico puede obligarse, ¿no? Frente a una persona que le paga y decir, ya voy a tocar una hora. O un pintor también, ¿no? Ya voy a hacerte esta pintura. Entonces, ya no estamos hablando de entregar cosas sencillamente, sino también de hacer cosas. Y puede haber unas obligaciones de no hacer, claro que sí, ¿no? Como les decíamos en los derechos de la personalidad, las personas no tienen por qué atentar contra nuestra vida, contra nuestro honor. Si lo hacen, surge una nueva relación jurídica y ellos tienen que reparar los daños. Y nosotros vamos a estudiar esa relación jurídica justamente cuando veamos la teoría de la responsabilidad y al menos los sistemas civiles de responsabilidad. ¿No ve? Cuando alguien hace daño, surge una relación jurídica en la cual el que ha generado el daño tiene que reparar ese daño. Por eso es que estudiamos esto, ¿no? Desde lo genérico y vamos a ir hacia lo específico de a poco, porque algunos dirán, ya, pero quiero aprender un poco más concretamente, pero siempre partimos de lo general. Entonces, el esquema de la relación jurídica es este. Tenemos un sujeto activo, que es la persona natural o jurídica, decíamos, que puede estar representada también por alguien, que tiene derecho a exigir una conducta del sujeto pasivo. Por otro lado, tenemos al sujeto pasivo, que es una persona natural o jurídica que está obligada a desempeñar una conducta a favor del sujeto activo. El objeto va a ser esa prerrogativa que tiene el titular, ¿no? Es decir, le tienen que entregar una cosa, tienen que desempeñar una actividad en favor de él, etcétera. O puede ser la entidad material o inmaterial sobre la cual existe un interés. Y esto está ligado, esto está relacionado en mérito a una norma jurídica que lo establece así, ¿no? O lo reconoce así o permite que sea así. De esta manera, entonces, estimados estudiantes, hemos podido concluir con el tema 1 de nuestra asignatura. Hemos visto la teoría de los hechos, actos y también el negocio jurídico. Hemos visto el derecho, cómo es que está dividido en diferentes ramas. Y hemos visto la relación jurídica, que es sumamente importante. Relaciones jurídicas también van a haber a lo largo de toda nuestra carrera en diferentes ramas. Entonces, esto es algo que ustedes no pueden obviar, ¿no? No pueden obviar estas cosas, estos conocimientos que ya han adquirido. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra grabación del día de hoy. Si tienen alguna consulta, yo estoy presto para que ustedes realicen las consultas que deseen.